que hoy yo creo que vamos a tener una clase más bien corta, que como les dije, la idea es que vamos a mirar un poco en qué estamos y qué sigue. Em, yo les subí hace poco, ah, esta mañana o al mediodía, si no estoy mal, eh, una presentación que les mencioné el martes sobre, sobre el tema de CDN. Eh, está, a ver, creo que la tengo abierta por aquí, si no estoy mal, sí, aquí la tengo abierta. Simplemente se las voy a mostrar brevemente para que ustedes le den una miradita ya en detalle. Y vamos a mirar un poco en qué estamos y qué nos falta. Ya estamos en la semana 10, entonces quiero que miremos un poco dónde estamos y les quiero mostrar otro par de cosas rápidamente. Esto es de lo que hablamos brevemente el martes al final de la clase, que es eh, el Path Computation Element. Tiene que ver con la virtualización de las funciones de red, tiene que ver con un concepto que también está definido por el IETF, que es el Application Based Network Optimization, que tiene que ver con algo que vamos a ver ahorita más adelante. Y esta presentación es un recorrido bastante interesante, como de en qué estado está todo el tema de SDNs y los temas relacionados con SDN. Esta particularmente es una comparación que me pareció muy ilustrativa, porque hace una comparación entre lo que son las teologías y los modelos de despliegue de las redes con PCE. Aquí a la izquierda pues está el tema de las diferentes teologías, que al hacer el paralelo con el PCE, pues significa que podemos tener un PCE completamente centralizado, eh, un PC en servidores dedicados, puede haber múltiples PCs, o sea, puede estar completamente distribuida la funcionalidad dentro de la red, o puede estar distribuida en los enrutadores o en los switches con funcionalidades, los switches que soportan SDN. Simplemente pues denle una mirada a esta presentación, traten de mirar un poquito más como los detalles. Esta caricatura se las mostré el martes. Aquí hay algo de Network Function Virtualization. Y bueno, ahí se las dejo pues para que la revisen. Hace referencia a unos proyectos europeos de FP7, son proyectos ya no tan nuevos como les mencioné, pero pues ahí pueden ver un poquito como en qué estado está el tema de la investigación alrededor de esto. Están los enlaces a las diferentes RFCs y a los proyectos europeos. Quiero mostrar un poco el estado del curso. Nosotros estamos en este momento en la unidad 3. Nos falta ver un poco estos dos últimos temas. De esto voy a mencionar un poquito hoy y lo terminamos de ver el martes con detalle. Les voy a dejar también un trabajo para el martes. Lo subo ahora a Moodle, pero la idea es que, al igual que hicimos con el primer trabajo, es que cada uno de ustedes tome un tema, yo les diré cuál va a ser el tema, y responda pues unas preguntas específicas. Les voy a dar material suficiente pues para que puedan investigar en cada uno de estos temas, de la función de virtualización de red, con los conceptos de fog y edge. Yo voy a hacer una pequeña introducción al tema ahorita.
De tal forma que la semana entrante, que ya es la semana 11, entremos al tema de nivel 4. Aquí también les voy a dar algo de material. Aquí esto es un tema que yo creo que lo podemos cubrir relativamente rápido para poder en las 6 semanas que nos quedan o 5 semanas que nos quedarían poder alcanzar a cubrir la unidad 5 y la unidad 6. Yo creo que la unidad 6 nos toma por ahí una semana, semana y media. La unidad 5 también nos puede tomar semana o semana y media, de tal manera que le podemos dedicar unas 2 semanas larguitas a la unidad 4. Finalizando la unidad 4 tendríamos el segundo parcial y yo voy a tratar también de aquí al martes de definir ya un trabajo final y también unas prácticas de laboratorio. Yo no sé si ya Juan Manuel les ha mencionado que vamos a hacer un par de prácticas presenciales por allá en las últimas semanas, alrededor de la semana 17 más aproximadamente. Entonces, la idea es que vamos avanzando con eso. Como les decía, estamos en la semana 10, en teoría ya deberíamos haber entrado a la unidad 4, sin embargo, pues se nos ha tomado un poquito más de tiempo estos temas. Pero yo creo que si ustedes pueden ir avanzando, pues podemos avanzar bastante en la unidad 4. No sé si ustedes tienen acceso a los libros de texto que estamos utilizando. Si lograran tener acceso al... Bueno, puede ser al de Tannenbaum o al de Kurose. Podríamos avanzar bastante más. Igual hay en el Moodle hay algunas presentaciones, algún material de TCP, entonces también pues lo pondré a disposición. Entonces bueno, estamos más o menos, estamos aquí, ya deberíamos estar más o menos en la mitad de la unidad 4, entonces, o finalizando unidad 4. Pero bien, como les dije, la unidad 6 yo creo que nos toma por ahí semana y media, 2 semanas. Y aquí podemos avanzar un poquito. Yo creo que lo que voy a ir haciendo es mezclar un poquito nivel de aplicación con nivel de transporte, que están bastante relacionados. No sé si tienen alguna inquietud en este momento, alguna duda. Ok. Bien, entonces, vamos a hablar brevemente de algunos conceptos de lo que se llama ahora Fog Computing y Edge Computing, que es el término en inglés. El Fog es un concepto que es como complementario a la nube. Básicamente la computación en la nube tiene un problema grande y es que los grandes servidores de la nube, los grandes data centers están lejos, están en los países desarrollados, están demasiado centralizados. Hay algunos data centers distribuidos en algunos sitios de América Latina, por ejemplo, y algunos espejos de los data centers replicados en los países, pero son como versiones muy pequeñas de estos data centers. Y aún así, pues sigue siendo muy centralizado. Es decir, si yo estoy en Cali, tengo un data center en Bogotá y para cualquier cosa que voy a hacer, tengo que ir hasta Bogotá y volver, o de pronto ir hasta Estados Unidos y volver, pues eso implica un retardo relativamente grande que en muchas aplicaciones de red no es aceptable. De ahí sale el concepto de fog, que es descentralizar un poco este tema de la nube, por eso se habla de la niebla.
La niebla, al menos si alguno de ustedes ha estado por allá en el kilómetro 18 o en esos sitios pasando una noche o pasando una tarde, habrán notado que cuando uno está en esas zonas, sobre todo en zonas de páramo, hay una hora donde la niebla empieza a bajar, es decir, las nubes bajan y se convierten en niebla. Desde ahí viene el concepto de fog, que es bajar literalmente la nube y acercar la nube al usuario. Y el concepto de edge está relacionado con esto mismo. Entonces, pues, vamos a comentar un par de cositas sobre esto para que luego ya ustedes se encarguen de lo que hace falta. El modelo general de fog es básicamente esto. Fíjense que edge está muy relacionado con fog. Básicamente en este modelo, en esta arquitectura general, yo tengo aquí en este lado los servidores en la nube. Fíjense que ahí estamos hablando de un round trip mayor a 25 milisegundos. Luego tenemos una cosa que denominan microclouds y algo que denominan los nodos de borde, los edge nodes, que son básicamente los que se van a encargar de comunicarse directamente con el usuario final. Aquí tenemos el usuario final y la idea es que el nodo edge o el nodo de borde tenga un round trip time inferior a 10 milisegundos, o sea que el retardo entre el usuario final y este nodo de borde sea muy pequeño, de tal manera que pues, las características de la red me ayuden sobre todo para ciertas aplicaciones. Y si por alguna razón tengo que subir hasta el microcloud, pues ese round trip time esté entre los 10 y los 25 milisegundos aproximadamente. Si en algún caso, si en algún momento necesito ir hasta la nube, que habrá casos en los que hay que hacerlo, pues igual, lo que tendré es un round trip time mayor, pero pues la idea es que para las aplicaciones más críticas, el dispositivo de usuario se comunique con los nodos de borde, con el Edge. La idea es que estos nodos de borde tengan unas funciones virtualizadas, y ahí es donde viene el concepto de virtualización de red, de tal manera que tengamos como unos elementos aceleradores que me permitan acceder más rápidamente a ciertas funciones. Y ahí es necesario utilizar ciertos ambientes de aprendizaje, ciertas plataformas de aprendizaje que le permitan a esos nodos de Edge saber cuáles son los servicios que más requieren los usuarios para tenerlos disponibles con el menor tiempo posible. Fíjense que esto para cierto tipo de aplicaciones, como aplicaciones corporativas o cosas por el estilo, puede que no sea tan crítico. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de aplicaciones industriales, aplicaciones de control, aplicaciones de Smart City, aplicaciones de vehículos inteligentes, esto es fundamental, porque imagínense un vehículo autónomo teniendo que consultar a la nube, a las aplicaciones de la nube para hacer ciertas funciones o tomar decisiones. Eso sería, pues no sería práctico, no funcionaría en el mundo real. Entonces de ahí viene este modelo de computación en nube, que pues evidentemente hay una red subyacente, es decir, para yo comunicar estos dispositivos con los nodos de borde, con las micronubes, y a su vez las micronubes con la nube principal, pues necesito una infraestructura de red que me soporte todo eso y necesito una infraestructura de red con unas características de enrutamiento particulares para manejar esas diferentes características, y ahí es donde entran pues las redes definidas por software. Esta es otra forma de ver esa arquitectura, con un gráfico un poco más detallado, y fíjense que ya empezamos a ver temas relacionados con redes definidas por software. Entonces aquí tenemos un operador de red, aquí tenemos una micronube, por ejemplo, o una nube por acá, que a su vez tiene un controlador. En este caso son controladores para distintas funcionalidades. En este caso
una función de virtualización de red, o un controlador de ciudad inteligente. Por acá tenemos los bordes y fíjense que aquí empiezan a aparecer diferentes infraestructuras de red. Aquí tenemos una red PON, de la que ya hablamos, de tal manera que fíjense que este usuario que va por esta red PON entra directamente desde el OLT a un, a un servidor de borde o a una micronube o a un sistema de borde. Por este lado tenemos un controlador de SD-WAN, que algunos de ustedes ya han leído un poquito sobre el tema de SD-WAN. Tenemos aquí también un controlador de SDN y tenemos dispositivos de conectividad que me comunican con las diferentes nubes. Entonces fíjense que aquí tenemos un mix hardware, software, redes, distintas tecnologías de redes. Tenemos distintos escenarios. Aquí hay un operador móvil, por ejemplo, que tiene unos servicios, se comunica con unos servicios de niebla por acá, con la red de borde. Tenemos el usuario de red fija también. Tenemos un usuario de red de ciudad inteligente donde hay vehículos eléctricos, por ejemplo. Y esto es un sistema de carga de un vehículo eléctrico. Entonces, ahí tenemos muchos servicios diversos que están asociados a la diversidad de las redes que tenemos hoy en día. Y pues eso es algo que hablamos por allá en la tal vez primera, segunda semana. Pero hay que volverlo a traer porque en la medida que vamos introduciéndonos en todos estos elementos, pues hay que tener muy presente la diversidad de las redes actuales, que no son las redes corporativas a las que estamos acostumbrados, no son las redes de hogar, sino que son redes con características muy diversas, donde puede haber carros, puede haber cosas, puede haber eh, distintos elementos de una fábrica y así sucesivamente. Esta es otra forma de mirar la misma diapositiva anterior, donde igual tenemos la nube, un dispositivo de interconexión hacia la niebla, donde tenemos los bordes. Fíjense que aquí tenemos distintos tipos de servidores con distintas funcionalidades. Hay un subsistema de gestión, hay un servidor o muchos servidores virtuales, hay un subsistema de almacenamiento, hay un subsistema de streaming. Estamos pensando en servicios over the top, tipo Netflix, donde para yo ver una película de Netflix probablemente no tengo que ir hasta acá, hasta los servidores de Netflix, sino que hay algunos servidores por aquí mucho más cerquita que son los que me van a dar el servicio, ¿no? Si ustedes si alguno de ustedes tiene Netflix, de pronto se ha fijado que cuando uno abre Netflix le aparece qué es lo más visto en Colombia. ¿Qué significa eso? Pues que ellos ponen esas cosas que son más vistas en Colombia, las ponen más cerca para que cualquier usuario las pueda acceder. Fíjense que en este caso esto es una red IoT, lo que tenemos aquí abajo, pero funciona igual. O sea, en este caso el subsistema de streaming pues, va a ser para vigilancia probablemente, pero funciona igual. Funciona exactamente igual si hablamos de servicios over the top o cualquier otra cosa. Aquí estamos hablando de una red vehicular, eh, electrodomésticos, otro tipo de dispositivos y simplemente sensores mucho más pequeños. Aquí entonces nos encontramos con una arquitectura por niveles que es diferente a la que conocemos del modelo OSI. Aquí estamos hablando de una arquitectura por niveles donde fíjense que entre el nivel físico y el nivel de transporte hay otro montón de cosas, no necesariamente IP, es decir, IP está en alguna parte por aquí metido, pero aquí esto es una combinación de software con red, donde tenemos un nivel físico y de virtualización, donde tenemos las cosas o las cosas que vamos a conectar, un nivel de monitoreo, una capa de procesamiento, análisis de datos. Como les decía, aquí es bien importante este tema de inteligencia de datos para poder saber cuáles son los servicios que tengo que poner más cerca del usuario.
y qué tan cerca los tengo que poner. Aquí tenemos todo un tema de una capa de almacenamiento, una capa de seguridad, por supuesto, y la capa de transporte. Entonces, fíjense que aquí, esto es una arquitectura por capas que no está pensando específicamente en la parte de red, como si lo es el modelo OSI, sino que en esta arquitectura estamos hablando tanto de software como de red. Ahora, ¿cómo se relaciona las redes definidas por software y este concepto de fog? Fíjense que por un lado tenemos servicios en la nube, tenemos todo el tema de lo que es el nivel de aplicación desde el punto de vista de ya sí pensando en modelo OSI. Tenemos un nivel de red donde tenemos los controladores de SDN, los switches. Fíjense que aquí hablamos del API norte de SDN, aquí hablamos del API sur. Y por aquí tenemos los diferentes servicios. Fíjense que aquí tenemos el controlador. Estos cacharritos que están aquí que parecen access points son servidores FOG, servidores Edge. Estos son switches que soportan SDN. Entonces, fíjense que aquí tenemos switches, aquí tenemos servidor, aquí podemos tener también switches en este nivel FOG. Entonces, es el concepto de red SDN multinivel que veíamos o que mencionábamos en la clase pasada. Aquí en las líneas se alcanza a ver lo que está punteado son canales de control y lo que está en línea continua son canales de datos. Entonces aparece como o se muestra cómo fluye la información de control y la información de datos. Y fíjense que aquí en este caso hay algunas decisiones que en este modelo lo están mostrando arriba, como la parte de seguridad y privacidad. Sin embargo, esto no implica que aquí no haya una capa de seguridad también. Digamos, aquí arriba hay una capa de seguridad más general de todo el sistema, pero cada uno de estos elementos tiene que tener sus componentes de seguridad específicos. Está centralizado en este caso todo el tema de gestión de movilidad. Y cuando hablamos de gestión de movilidad no estamos hablando necesariamente de redes móviles. Cuando hablamos de gestión de movilidad es, por ejemplo, cuando uno viaja y tiene su cuenta de Netflix. Entonces, me estoy moviendo a otra red. Sin embargo, los servicios y las cosas que yo tengo de Netflix o de cualquier servicio operador que yo tenga, la idea es que viajen conmigo. Es decir, si yo me conecto a Netflix en otro lugar, sea en Colombia o fuera de Colombia, pues ciertas funcionalidades, ciertos privilegios que yo tengo en mi lugar de residencia deben viajar conmigo. Entonces, cuando hablamos de gestión de movilidad, estamos hablando de todas esas características que implica la movilidad, no solamente de redes móviles. Por supuesto, también hablamos de redes móviles. Y aquí está centralizado también todo el tema de enrutamiento y de control de la topología. Si vamos a la presentación que les mostré hace un momentico, digamos, esto es como el modelo de la teología de un solo Dios. Todo está centralizado y las decisiones de enrutamiento están arriba, en ese nivel de aplicación. O lo puedo tener también distribuido, como también veíamos en esa otra presentación. Perdón, un segundo. Listo. Y finalmente esto es una visión similar de lo que teníamos ahorita, la diapositiva anterior. Aquí sí muy orientado a una red móvil, específicamente una red 5G, donde lo que se denominan los slices son servicios que dependen de la particularidad de los usuarios que voy a atender y de verticales de negocios. Es decir, cuando hablamos de slice, este slice puede ser para usuarios fijos, este slice puede ser para usuarios móviles, este otro slice puede ser para usuarios vehiculares, puede haber otro slice para, en fin, los slices están asociados a los casos de uso de la red.
Y eso a su vez me implica servicios virtualizados específicos, de tal manera que vuelve y juega. Yo tengo aquí una red de transporte, el controlador de CDN por acá. Aquí está el concepto del operador virtual que les mencionaba yo la clase pasada, donde el operador virtual tiene una base de datos de usuarios, un servicio de autenticación para validar a sus usuarios, tiene su controlador SDN, que puede ser virtual, tiene un controlador local que también puede ser virtual, y lo que tenemos aquí es la red física, por este lado la red virtual, donde podemos tener N operadores virtuales montados sobre la misma red física, cada uno con sus características específicas de servicios, como veíamos el martes. Bueno, con eso termino la introducción que tenía prevista ahora, para hoy. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta al respecto. ¿Dudas, preguntas? De momento no, profe. Vale. Entonces, como ven, esto tiene mucho de largo y de ancho. Aquí yo les voy a dejar, como les decía hace un momento, algún material sobre fog computing, edge computing y el tema de SDNs. Y les voy a dejar unas actividades. Yo espero dejarlo montado ya esta noche para que cada uno de ustedes prepare una presentación muy corta, ojalá no más de 10 minutos para el martes. Eso nos tomaría aproximadamente una hora larguita, para que empecemos a cerrar este tema. Insisto que hay muchos temas relacionados aquí con software que vale la pena mirar con más detalle. Yo les recomiendo que indaguen un poquito más. Vamos a retomar también el tema de la SD-WAN. Y con eso pues estaríamos básicamente cerrando como este tema de redes definidas por software. Ya les mostraré entonces los diferentes, el material que hay disponible. De algunos de estos artículos saqué las gráficas, algunas de las gráficas que les mostré ahora. Fíjense que aquí hay distintos temas aquí. La idea es que cada uno de ustedes se enfoque en verticales de negocios, es decir, en ver cómo es este tema de fog computing, edge computing, software defined networking en ambientes muy particulares como redes vehiculares, o redes de sensores o ciudades inteligentes. Entonces, la idea es que se enfoquen como desde el punto de vista de los servicios o de los casos de uso. Ahora les dejo entonces en el Moodle la tarea exacta y las condiciones de lo que les acabo de decir. ¿Listo? Si no hay más preguntas o más comentarios, pues dejaríamos así por hoy. ¿Listo? Profe, Señor. perdón, ¿las presentaciones eran de qué tema? Ahora les dejo los temas. O sea, vamos a tratar esto de Edge Computing y Fog Computing, pero a cada uno le voy a dejar un tema específico. ¿Listo? Relacionado, como les dije, con los casos de uso o con las verticales de negocio, que es lo mismo. ¿Sería para la próxima clase? Sí, señor, para la próxima clase, para el martes. Okay. ¿Y puedo hacer investigación libre o...? No, yo a cada uno le dejo, mejor dicho, yo a cada uno le dejo el tema y cada uno investiga lo que quiere investigar. Yo les doy material de referencia, ya ustedes deciden si lo usan o no lo usan.
Ah, listo, profe, dale. ¿Listo? Ok, entonces... Listo, así quedamos. Ya les mando entonces al Moodle la tarea, ¿listo? Y nos vemos el martes. Listo, profe. Vale, Dale, profe, gracias, de una. Listo, profe, hasta chao, luego. chao. Listo, profe.